En esta clase vamos a comentar las teorías modernas de la inteligencia. En primer lugar, ¿qué entendemos por modelos teóricos contemporáneos de la inteligencia o teorías modernas de la inteligencia? Esto se trata de modelos alternativos a las concepciones clásicas que vimos en clases pasadas, tanto a la conceptualización de la inteligencia como CI, como acerca del factor G. Estas teorías modernas o estos modelos contemporáneos integran al mismo tiempo los procesos cognitivos y los emocionales, es decir, tratan también de la interfase entre la cognición y la emoción, aspectos que clásicamente no se tomaban en cuenta en las concepciones clásicas. Asimismo, toman en cuenta los procesos mentales subyacentes, es decir, cómo se componen los diferentes procesos mentales que integran a las habilidades inteligentes. Y aquí tenemos el aporte básicamente de la teoría cognitiva y en especial de los procesos psicológicos básicos. En términos generales, estos modelos contemporáneos son generalmente concepciones mucho más dinámicas, ya que la inteligencia en estos modelos se puede entrenar y puede mejorar. Esto contrasta bastante con los modelos clásicos en el cual la inteligencia era una entidad más o menos fija y muy estable a lo largo del tiempo y prácticamente se decía que uno nacía como con un tipo de inteligencia y era poco pasible de ser mejorada o cambiada. Asimismo, estos modelos contemporáneos intentan ser una concepción integradora y superadora de las concepciones clásicas basadas en el CI. Bueno, repasando, los modelos de la inteligencia, aquí tenemos alguna diferenciación, podemos tener, hay muchas clasificaciones acerca de los modelos de la inteligencia. Aquí en la figura tenemos el modelo de eficiencia neural, por ejemplo, autores como Vernon. Por ejemplo, el postulado de este modelo es que la inteligencia se encuentra en el cerebro. Básicamente se estudian todos los procesos neurofisiológicos de la inteligencia. Después tenemos los modelos jerárquicos, Spearman, Cattell, Carroll y Thurston, básicamente, que son estos modelos denominados clásicos. Stenberg le dice a este modelo una concepción geográfica de la inteligencia. ¿Por qué? Porque se intenta ver cómo está compuesta las diferentes provincias, podríamos decir, de la inteligencia. Aquí se hace bastante hincapié en el concepto de factor G. La inteligencia son conjuntos de habilidades mentales. Estas se pueden agrupar o no en estratos. Después tenemos los modelos contextuales. Acá tenemos todas las concepciones sociales de la inteligencia o culturales de la inteligencia, ya que la inteligencia se dice que varía de una cultura a la otra. Y después tenemos también una cuarta agrupación de modelos complejos. Ahí tenemos la teoría de Gardner, de Ceci, Stenberg, Salovey y Goleman. Gardner, inteligencias múltiples; Stenberg, teoría triárquica o inteligencia exitosa; y Salovey y Goleman básicamente son dos modelos diferentes de la inteligencia emocional. Estos combinan aspectos de los tres modelos anteriores. La concepción clásica que vimos en clases pasadas básicamente está circunscripta a lo que denominamos los modelos jerárquicos. Ahora vamos a trabajar en estas concepciones modernas con los denominados modelos más complejos. Entonces, tenemos de toda esta serie de modelos complejos, tenemos dos modelos que vamos a desarrollar. El modelo de la inteligencia exitosa, está representado por Robert Stenberg. Robert Stenberg es un psicólogo contemporáneo y vino desarrollando su teoría a lo largo de las últimas décadas, y sobre finales de los años 90 formuló un modelo integrado de la inteligencia exitosa. El otro modelo que estuvo muy en auge hacia finales de los años 80 y principios de los 90 es el modelo de las inteligencias múltiples. Este está representado por Howard Gardner. Y también tenemos otras teorías modernas, pero no las vamos a desarrollar en esta clase, como por ejemplo la teoría de la inteligencia emocional. Tal vez es más conocida por el modelo de Goleman, pero el modelo con mayor base empírica es el de Salovey y Mayer. Y también tenemos el modelo de la inteligencia social. En estos aspectos o estos tipos de inteligencia, ya como vemos, ya por el nombre, ya la concepción se aleja un poco de la idea de habilidades mentales, sino que integran lo que sería la interfase entre la cognición y la emoción. Entonces, vamos a comenzar con una crítica al modelo clásico de la inteligencia basado en el cociente intelectual. Esta es la crítica que básicamente hace Stenberg y es el puntapié inicial para desarrollar su teoría. Básicamente Stenberg critica mucho los test clásicos, todos estos test basados en la concepción de cociente intelectual, tales como las escalas Bechdel, el test de Kaufman,
el test de Woodcock-Johnson, es decir, todas las teorías denominadas clásicas o basadas en esta concepción del factor G o del CI, es el punto de crítica de estas teorías modernas y en especial Sternberg. Entonces, ¿qué dice? Los test clásicos miden la inteligencia de forma descontextualizada, es decir, los diferentes test proponen diferentes tareas que están absolutamente descontextualizadas del contexto particular del sujeto. Generalmente se trata de tareas escolares o de tareas de lápiz y papel, pero por ahí nada tienen que ver con el contexto de aplicación en el cual la persona se desempeña. Es bien conocido que para evaluaciones laborales se toman test de razonamiento abstracto, y esto en teoría no tendría nada que ver con el contexto en el cual la persona se va a desempeñar. El otro postulado importante es que no predicen, o la otra crítica es que no predicen el éxito en la vida diaria. Es decir, personas que puntúan alto en los test clásicos, es decir, recordemos que estos test clásicos están saturados de un alto componente de la enseñanza escolarizada, escolar. Entonces, personas que les va bien en la escuela, como el contenido es bastante similar a lo de los test, tienden a puntuar alto en los test clásicos. Y entonces la teoría clásica, ¿qué nos dice? Bueno, que las personas que puntúan alto en estos test clásicos les va mejor o van a tener más éxito o más performance o más rendimiento. Acá Sternberg dice que en realidad personas que pueden puntuar alto en estos test clásicos de CI pueden no tener tanto éxito en la vida diaria. Hoy en día parece más obvio, personas que tienen altas notas en la universidad por ahí no son tan buenos profesionales como personas que tienen rendimientos promedios. Sería este el postulado objeto de crítica. No tienen una teoría sólida que lo sostenga, es decir, muchos de los test, especialmente los test clásicos de inteligencia, recordemos las escalas Bechler son de mediados de siglo, con algunas modificaciones, y incluye test que son de principios de siglo, o subtest o subpruebas, y no tienen una teoría sólida que lo sostenga. Básicamente, acá la clave es un criterio de clave empírica, es si se agrupan ítems buenos versus ítems malos, o ítems que se agrupan versus ítems que no se agrupan. Se descansa mucho en el análisis factorial para la agrupación de factores, pero no hay una teoría atrás de eso más que la agrupación en diferentes factores o estratos. Poseen generalmente validez predictiva basada en las calificaciones escolares, especialmente cuando está próxima a la administración. Es decir, predicen muy bien el rendimiento cuando está en relación con el contenido del test. Por ejemplo, yo quiero predecir el rendimiento en la escuela, los test clásicos son muy buenos para predecir esto. ¿Por qué? Porque la saturación del contenido es netamente escolar. Entonces predice un contenido, el criterio, similar al predictor que vendría a ser el test. Crean artificialmente la correlación entre CI y rendimiento. Es decir, si los test, es el mismo tema que veníamos comentando, si los test están saturados de un contenido escolar, entonces yo enseño habilidades que voy a tomar en el test. Entonces creo artificialmente una correlación entre el cociente intelectual, las tareas del test, y el rendimiento efectivo, tareas escolares, porque son similares. Y estos test clásicos consideran, lo que comentábamos al principio de la clase, que la inteligencia es heredada y poco modificable, que es relativamente estable y prácticamente libre de influencias ambientales. La concepción acá es, bueno, la persona inteligente puede ser inteligente en cualquier contexto y frente a cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, y eso lo trae desde muy temprana edad. Bueno, Sternberg plantea el concepto de inteligencia exitosa. En realidad esta es la concepción más moderna. Clásicamente él vino trabajando lo que se llama teoría triárquica de la inteligencia. Y trabajó que incluye tres aspectos de la inteligencia. Lo que sería la inteligencia analítica, la inteligencia práctica y la inteligencia creativa. Básicamente entre los años 70 y 80 trabajó mucho lo que es la inteligencia analítica, y luego hizo sobre el final de los 90 desarrollos más en relación con la inteligencia práctica y la creativa. ¿Qué dice Sternberg que es la inteligencia exitosa? Es la habilidad para adaptarse, seleccionar o moldear el ambiente. Es decir, una persona puede ser inteligente para resolver problemas abstractos. Esta es lo que se llama inteligencia analítica, es la inteligencia clásica, la de los test sería la del CI. Una persona puede ser inteligente para resolver problemas concretos, es decir,
problemas de aplicación, resolver situaciones concretas y reales que plantea la vida diaria, o para resolver tareas nobles, es decir, lo que sería una personalidad creativa. La persona puede adaptarse al medio, una persona inteligente que es, recordemos que la definición clásica de inteligencia era la capacidad de adaptación, pero no solamente adaptarse, sino seleccionar el ambiente cuando el ambiente no es el adecuado, o moldear el ambiente, es decir, hacer que el ambiente se adapte a las circunstancias de acuerdo a la situación. Es una teoría que toma muy en cuenta las variables, tanto las variables individuales como las variables contextuales y el interjuego entre ambas. Se necesita el balance de las tres habilidades para alcanzar el éxito en la vida. No es necesario ser superior en una de las habilidades, se necesitan siempre las tres. La persona inteligente es la que capitaliza sus propias fortalezas y compensa sus debilidades. Es decir, hacemos énfasis en las fortalezas y compensamos aquellos aspectos que no tenemos tan desarrollados. Por ejemplo, una persona alta en inteligencia analítica, que es la clásica, pero baja en práctica o baja creativa, para Stenberg no tiene inteligencia exitosa, porque probablemente no tenga éxito en el entorno cotidiano. Entonces, el éxito es alcanzado a través del balance de las tres. Se necesitan las tres, la inteligencia analítica, la práctica y la creativa. Bueno, ¿qué es la inteligencia analítica? En la teoría triárquica, Stenberg le denomina subteoría componencial. ¿Por qué? Ahí les puse algunos verbos para tener idea de qué es lo que evalúa la inteligencia analítica. Analizar, comparar, contrastar, criticar o juzgar. Toda vez que iniciemos acciones encabezadas por esos verbos, estamos poniendo en juego nuestra inteligencia analítica. Por ejemplo, los exámenes clásicos que tomamos a los estudiantes, en el cual tienen que comparar dos autores o dos teorías o dos modelos para determinada cuestión, estamos empleando la inteligencia analítica, analizar causas y consecuencias de algún problema, etc. Esto tiene que ver netamente con la inteligencia analítica. Veamos lo que es la inteligencia creativa. Bueno, esto es lo que denominamos creatividad. Sería la subteoría experiencial del modelo triárquico de la inteligencia. Acá tenemos crear, imaginar, inventar, suponer. Todas las veces que hagamos acciones encaminadas por estos verbos, estamos empleando la inteligencia creativa. Es decir, proponer soluciones nuevas o cuestiones nuevas a problemas viejos o crear situaciones. Y luego tenemos lo que sería la inteligencia práctica, esta teoría que desarrolló Stenberg más hacia los años 2000, a finales de los 90. Usar, utilizar, implementar y aplicar. ¿Qué sería? Sería aplicar el conocimiento que uno tiene en una situación concreta y práctica. Y acá el ejemplo que damos siempre es: uno puede recitar diferentes textos teóricos, las teorías, modelos teóricos, por ejemplo en psicología, pero cuando uno tiene un paciente, no sirve recitar las obras completas de Freud, los seminarios de Lacan, las teorías sistémicas, etc., sino que uno tiene que aplicar ese conocimiento en un caso concreto para poder resolver el problema. Entonces, con la analítica, que sería saber mucho o poder entender diferentes aspectos de los modelos teóricos, no basta, sino que necesitamos hacer el pasaje a la implementación o a la aplicación, lo que sería la práctica, práctica cotidiana. Bueno, entonces, queda claro que el concepto central es que se necesitan las tres. Para aprender a pensar analíticamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto trata de identificar problemas, resolverlos, representarse y organizar la información del problema y monitorear las estrategias de resolución del problema. Básicamente esta es la inteligencia como muy clásica, ¿no? Una situación problemática, si hay una probable resolución, se encaminan vías de acción, se monitorean las estrategias de solución y se ve si el problema está resuelto o no. Para aprender a pensar creativamente, ¿qué es lo que implica esto? Redefinir los problemas, cuestionar suposiciones, generar ideas creativas, tolerar la ambigüedad. Y para aprender a pensar prácticamente, se debe trasladar el pensamiento a la acción, que es un poco lo que comentábamos antes. Bueno, acá tenemos en el cuadro, en la figura, tenemos un modelo, el modelo de Stenberg. En realidad, Stenberg diseñó un test para evaluar estos tres tipos de inteligencia. El test no es un test de uso comercial, sino que él lo diseñó para darle sustento a su modelo teórico
Y entonces vemos los 3 tipos de inteligencia en las filas, analítico, práctico, creativo, y después podemos encontrar en las 4 columnas los diferentes formatos. Formato verbal, formato cuantitativo, formato figural y formato de ensayo. Entonces, ahí vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de problema en un test de razonamiento analítico cuantitativo. Por ejemplo, dado una serie de números, una serie numérica, completar la serie. Ese sería, y en analítico figural es completar un test de matrices. Esto es muy parecido a las tareas de los test de Bachelor, tanto de niños como de adultos. En cambio, ¿qué sería un razonamiento más práctico? Por ejemplo, del área verbal, dar un problema cotidiano en una situación y tratar de resolverlo. O situaciones de matemática práctica, diferentes escenarios que es lo que se utiliza en las matemáticas para resolver problemas en contextos naturales. Esto generalmente se ha trabajado mucho con las amas de casa en los supermercados. Es decir, las operaciones que hacen las amas de casa para hacer una compra efectiva o una compra eficaz y gastar menos son operaciones de fracciones, es decir, en el cual, ¿qué me conviene más? ¿El envase familiar o el envase individual o los packs y demás? La operación que hay que hacer ahí para calcular los precios son operaciones de matemática práctica. Y en el aspecto creativo hay diferentes situaciones. Por ejemplo, vamos al aspecto, al formato de ensayo, por ejemplo, describir la escuela ideal. Eso serían cuestiones vinculadas con el pensamiento creativo.